Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir un tiempo de charla bíblica. Parece que este será el título que tendremos para estos encuentros cotidianos que tenemos. Le quiero agradecer a Dios por todo lo que Dios ha dado a mi vida. Quiero agradecerle a mis hermanos que han estado orando por mí y decirles que la razón por la que ayer nos salimos a compartir este tiempo de la charla bíblica es porque tuve que ir a la consulta médica y agradecerle al Señor porque Él su mano no se ha cortado ni su oído se ha grabado para oír. Y sé de la oración de muchos de mis hermanos al pedido de oración por mi salud. Gracias a Dios, todos los exámenes médicos salieron bien y bueno, simple molestias, un poco de la edad. Y agradezco a Dios porque podemos continuar, hermanos, tranquilos, sabiendo de que, bueno, tenemos varias cosas por hacer y varios sueños por cumplir. Y quería agradecerles a todos y a cada uno de mis hermanos que han estado orando por mí. Agradecerle a los pastores que en estos días se han estado contactando conmigo, al pastor Martín de Honduras, a la pastora de Guatemala, bueno, y así a cada hermano y hermana de Buenos Aires, de Chile, que están compartiendo con nosotros este tiempo de charla bíblica. Vamos a orar un momento porque vamos a hablar, estábamos hablando de profecías y profetas y eh, creo que ha sido útil, muchos me han escrito, me han compartido, me han comentado que de verdad les ha servido y bueno, ese es el propósito, ese es el objetivo. Como digo, cada vez que tengo la oportunidad no es disentir, ni pelear, ni nada de eso. El propósito es compartir las cosas que Dios me ha mostrado. Otros, unos estarán de acuerdo, otros no. Pero de cualquier forma, la idea es compartir. La palabra no se discute, la palabra se habla, la palabra se vive, por sobre todas las cosas. Agradezco ya a los hermanos que están acompañando a la hermana María Díaz, al hermano Santos y Puente, y a varios más que veo que están escuchando ya el pensamiento que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de una de las cosas más bellas, desde mi punto de vista, que hay en la Biblia. Vamos a orar. Padre y Dios mío, eterno creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, Dios todopoderoso, Padre nuestro, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad maravillosa que me das de poder estar disfrutando de la vida y de la salud. Gracias, Señor, porque tu mano de amor no se ha cortado, ni tu oído se ha agravado para oír nuestro clamor. Y a pesar de nuestras infidelidades, tú has permanecido fiel, Señor, a tu pueblo y a tus hijos. Gracias, Dios mío, por tu poder maravilloso manifiesto a través de la oración, obrando eficazmente en la vida de tu siervo Carlos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que en esta mañana van a estar participando de estas charlas. Y te ruego que uses mi vida para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque sé que toda palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que producirá en ella, en la vida de cada uno de mis hermanos, de lo que le escuchan, bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Eh, Muy bien. Sabe que la palabra del Señor es como un tesoro que cotidianamente tenemos que descubrirlo para disfrutarlo. Eh, la palabra, el Señor habla, dice escudriñad. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una multitud de bendiciones y es multifacética. Tenemos de todo en la palabra, tenemos economía, tenemos servicio, tenemos familia, tenemos poesía, tenemos todo. Todo está en la palabra. Las grandes leyes naturales o las leyes de los países, muchas de ellas
están basadas en la Escritura. Nosotros que tenemos el privilegio de tener como, decimos tener como privilegio la regla de oro en nuestra vida, en la Biblia, somos a veces los que menos nos ocupamos en conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y como digo y he dicho comúnmente en estos días pasados, cuando sacamos un texto del contexto, hacemos un pretexto para hacer conforme a nuestro gusto, a nuestro paladar. Esta falta de conocimiento en nuestra vida se ha hecho que se haya desmembrado o se haya mutilado el cuerpo de Cristo en muchas oportunidades. Yo no creo que sea con mala intención, no voy a hablar de las intenciones, porque esas las conoce Dios, las intenciones de nuestro corazón las conoce Dios. Pero si usted, aquellos que tenemos o tuvimos que meternos en los estamentos oficiales para hacer la papelería de cada uno de nuestros ministerios, si usted una de las cosas que le llamaba la atención al encargado de culto allí cuando fui a Buenos Aires, dice, todos quieren lo mismo, todos piensan lo mismo y todos piden lo mismo. Ahora, ¿por qué no se juntan todos y hacen una sola cosa? Esta era una pregunta que yo tuve muchas veces en mi corazón cuando era un joven pastor, recién salía al ministerio. Es una pregunta que yo tuve y muchos tenemos. Dios bendiga al pastor Carlos Citati, Dios bendiga a Lucy también, que también ya está acompañándonos. Le decía, pastor, pero ¿por qué no hacemos, por qué estamos tan desunidos? ¿Por qué iglesia esta, iglesia aquella, iglesia la otra? Bautista, Pente. Los que más hemos tenido esta dispersión hemos sido los pentecostales. Los pentecostales, pentecostal de aquí, pentecostal de allá, pentecostal del Señor, pentecostal del otro Señor. Todos somos pentecostales, pero todos tenemos diferentes denominaciones o apellidos. Y lamentablemente, si fuera solamente eso, es que a veces nos combatimos entre nosotros por la diversidad. Yo le decía a un anciano pastor que ella descansa en los brazos del Señor, y le decía, pastor, pero tenemos que ser uno. Era el sueño que tenía como joven pastor. Y él me miró y me dijo, sí, somos uno, pastor, somos uno. No somos, no estamos todos peleados. Me parece que si pudiéramos retarnos uno con otro. Es más, hay hermanos que estuvieron a veces reunidos con nosotros y se van a otro lugar, bienvenido sea, pero después ya ni te saludan, te critican, hablan mal, te sacan. Bueno, no tengamos ropa sucia. Pero es así, lamentablemente. Entonces me dice, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto calza usted? Estábamos hablando tan seriamente y le digo, yo calzo tanto, pastor. He calzado 3 números más chicos. Entonces me dice, ¿usted podría ponerse un par de zapatos míos? No, voy a poner un par de zapatos que me rompa los pies. Bueno, así es ese. Es tan bueno el Señor que nos da de comer a cada uno conforme sea nuestro gusto. El problema no es que entendamos que aunque estamos separados, pero estamos unidos en el mismo espíritu. El problema es que a veces hacemos una doctrina de una forma. El otro día hablaba sin querer criticar ni condenar a nadie. Han surgido tantas formas que se autodeclaran como los únicos verdaderos. Escuché a gente decir, por ejemplo, la única forma es el G12, el grupo de los 12, la forma de Dios, porque es la única forma en que vamos a multiplicarnos, porque es la única forma. Y una oportunidad tuve una charla con una persona, le digo, bueno, decía así que la única forma que según vos Dios estableció es el G12. Bueno, explícame cuáles eran los 12 de Pedro, cuáles eran los 12 de Bernabé, cuáles eran los 12 de Pablo, explícamelo, porque si era la única forma, entonces algo tiene que estar establecido para yo hacer lo mismo. Y no me contestó, se enojó y se fue. Bueno, de acuerdo, entonces cuando nosotros queremos hacer de nuestra forma la única forma de crecer y de alabar a Dios y de que es la única forma de Dios, estamos tratando de meter
a Dios dentro de un marco donde Él no puede estar, porque Dios, y permítame, voy a hacer un poco, eh, alguna vez en una radio en La Pampa me dijeron que era un hereje, que era un ignorante, pero lo voy a volver a decir, Dios no existe. Y usted va a decir, ¿cómo que Dios no existe? Dios no existe porque toda existencia marca un principio y marca un fin. La tierra existe porque tuvo un principio y un día dejará de ser. Los cielos, estos cielos que vemos, un día dejarán de ser. Dios es nuestro léxico, nuestra forma de hablar para podernos expresar y podernos entender. Decimos, bueno, Dios existe. Yo reconozco la vivencia de Dios, que es otra cosa, pero Dios no existe, Dios es. Cuando el Señor le dice a Moisés, ve y dile al faraón que deje mi pueblo, dice, pero sí, ¿en nombre de quién voy? Decirle que vas en el nombre del que es. ¿Qué quiero decirle con esto? No, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo con pensamiento? Algo que está en la mente. Está diciendo que la mente de Dios es infinita y nosotros no podemos meter en nuestra pequeña idea, pensamiento, lo que es Dios. Dios es mucho más que vos y mucho más que yo y mucho más que todo lo que ven tus ojos. Dios es. Dios es y seguirá siendo por los siglos de los siglos y a Él sea la gloria para siempre. Bendito sea su nombre. En este último tiempo hay gente que está, a gente afamada con un gran reconocimiento en cuanto a gente, a marketing en el mundo, hablando por televisión, hablando por radio, hablando por... que es que Jesús, el arrebatamiento no va a venir, que no existe, que no será, que no es bíblico, inclusive. Así como muchos discuten la Trinidad. Dice, la Biblia no está la Trinidad. No, 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 sino en ninguna parte. Yo la he buscado, hermano, todos estos años la palabra Trinidad y no la encontré. Es verdad, pero está la manifestación de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, inclusive en el mismo bautismo. Pero ese es otro tema, no vamos a entrar a discutir porque si no vamos a meternos con doctrinas diversas y yo no ese es el objetivo. Dios es. Cuando yo quiero meter a Dios en mis conceptos, estoy cometiendo una herejía. Y tenemos que entender, por favor, que todo lo establecido en la Biblia, por eso la Biblia tenemos que escudriñarla, porque ahí tenemos todo lo que Dios es, o todo lo que yo puedo entender, porque Dios en su magnificencia me tira como yo a mis hijos, en el libro de Hebreos capítulo 6 habla de los rudimentos, nosotros conocemos los rudimentos, hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento, no podríamos entenderla porque está dentro de la soberanía de Dios, pero todo lo que yo debo entender está escrito acá. No hay otro lugar, no está en la mente de un profeta, no está en la mente de un apóstol, no está en la ideología de Juan Pedro Diego, está en la Biblia. Y esto es lo que venimos hablando en cuanto a los profetas y profecías. Nosotros podemos hacer un dogma y podemos convertirnos en mutiladores del cuerpo de Cristo cuando queremos establecer nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra forma de creer y de ver. Yo no tengo cómo hacer que las cosas sean diferentes. Dios bendiga también al pastor o el profeta Carlos Millán de Mendoza. Gracias, Lucía Montesino, por tu saludo. Hoy quiero hablar de algo que a mí siempre me maravilló y es la venida del Señor. ¿Qué quiere que le diga, hermano? Si hay algo que a mí, de solo nombrar esto, de solo nombrarlo, me impacta y me emociona y algo sobrenatural me sobrecoge. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, la más grande de las promesas. Ciertamente vengo en breve. Y el escritor dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Mire, hermano,
toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento. Por eso yo siempre digo que la doctrina no se basa en un texto. La doctrina está basada en toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Daniel, Zacarías, Joel, Oseas, Nahum, todos los profetas antiguos, Isaías, sin hablar de los profetas mayores, hermano, hablan de la venida del gran Mesías. Ciertamente que ya conocimos la primera venida del Señor cuando nació en Belén, con un propósito de ser siervo, de ser cordero, de ser llevado a la cruz, pero te esperan los judíos esperan a la segunda venida, cuando se siente en su trono. A ver, hermano, por favor, cierre los ojos e imagíneselo. Por favor, aunque sea eso, imagíneselo. Imagínese a Jesús bajando, como dice en el libro de Zacarías, bajando, apoyando su pie en el monte, partiéndolo en dos y estableciendo su reinado en Sión, el monte de Sión. Sión está a las afueras de Jerusalén, lo vengo diciendo hace algunos días en las charlas bíblicas, sentado en el trono de David, en el lugar donde fue sepultado David, en el monte de Sión, y donde estuvo establecido el aposento alto. Allí, hermanos, en ese lugar, bendito sea el Señor, donde el Espíritu Santo, hay muchos que le dan, porque dicen Sión y no saben ni de qué están hablando, perdón, a veces no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos Sión. En ese lugar, el Espíritu Santo, en un lugar físico, geográficamente hablando, descendió el Espíritu Santo sobre los 120, porque allí estaba el hogar o el aposento alto de Pedro y de todos los que nombrábamos el otro día. En ese lugar estará sentado el trono del Mesías, los que ellos llaman los judíos el Mesías, que viene a traer libertad, porque hay un proceso donde toda Israel está siendo combatida por los reinos del mundo, los reinos que el falso profeta fue preparando para el anticristo. Allí estarán luchando contra Israel y el Señor baja a defender a su pueblo, posa su pie en el monte, lo parte en dos y establece su reino milenial. Yo espero ese día, porque si soy fiel y si usted es fiel, nosotros reinaremos junto con Él y vendremos con Él a esa gran batalla que será la última batalla o la batalla del Armagedón. Mire todas las cosas que estamos hablando, hermanos, maravillosas que nos habla la Biblia. Yo, por supuesto, no tengo el tiempo suficiente para hablar de todo esto o mostrarle, pero sí quiero mostrarle que Jesús, el gran maestro, el gran yo soy, habló y prometió. En el capítulo 14 de Juan dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también. Estaba terminando su ministerio y él venía hablando de lo que iba a vivir. Jesús, algunos dicen, los discípulos tuvieron 3 años, sí, pero hubo un periodo, la mitad de ese periodo, dentro de los discípulos apartó a 12 para ser sus apóstoles. Ya vamos a hablar de los apóstoles. Hay muchos que quieren ser apóstoles, pero no quieren ser discípulos. Para ser un apóstol primero hay que ser un discípulo, y para ser discípulo primero hay que aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, que significa humillarse todos los días, para poder ser igual que fue el Señor. Quédate en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué quería decir? No te voy a mentir. Él no miente. Él no mintió jamás. Voy pues a preparar un lugar para vosotros,
Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra no la dijo los pentecostales, no la dijo los bautistas, esta palabra la dijo el Señor. En Primera de Corintios, muchos pueden decir, bueno, pero a ver, el Señor le estaba hablando a los judíos, hablando de su segunda venida, cuando Él venga en gloria, en potestad, como dice en el libro de Apocalipsis, montado en un caballo blanco, pero después, vamos a suponer que sea así para los que defienden la postura de que no hay arrebatamiento. Miramos qué dice el apóstol Pablo a la iglesia que no era judía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando a la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, la carne, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El enemigo que venció el Señor en la cruz el mayor enemigo fue la muerte. Y hay mucha gente que dice, bueno, la muerte lo termina todo. Y aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Él ya te venció, si Él ya te destruyó, muerte, recuperó nuestra eternidad de la forma en que nosotros fuimos formados allí en el huerto del Edén. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los sepulcros se van a abrir. Hace algún tiempo yo tuve un sueño, hermano, que por supuesto lo cuento solamente o lo cuento a las personas muy de confianza y hoy, pensando que estamos solamente los de casa, lo voy a contar. Tuve un sueño aquí, hermanos, en la ciudad donde estoy habitando, que veníamos las viejas ceremonias pentecostales cuando caminábamos por las calles con nuestros instrumentos y cantábamos y predicábamos en la esquina, y cerca de nuestro hogar hay un cementerio, y veníamos cantando y de repente, cuando pasábamos por el cementerio, las tumbas se empezaron a abrir y los que estaban muertos empezaron a resucitar. Yo escuché, para mí, hermanos, esto es para mí, no lo tome como una doctrina, yo no estoy haciendo doctrina de esto. Esta será la muestra de la trompeta. Y me hablaba y me decía que la trompeta era la iglesia que tenía que sonar alto y fuerte y que íbamos a provocar, Dios a través de la iglesia iba a provocar un gran despertar. Yo veía, hermanos, en ese sueño como gente corría por las calles, la Combate de San Lorenzo y por la Abraham, corría buscando un lugar y todos gritaban y alababan a Dios y los templos se llenaban y no había lugar en los templos y salíamos a la calle a predicar y las multitudes llenaban todas las calles. Y me dice, este es el cumplimiento de la profecía, que mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Esto es para mí, no quiero que lo tome como una doctrina. Yo lo vi eso en esa revelación de sueños, nunca más me pude olvidar y cada vez que yo, hermano, tengo la oportunidad de hablar esto, lo cuento como algo personal, muy personal para mí. Vuelvo a decirle, la iglesia va a provocar un despertar. El último tiempo será un tiempo de gloria. Por eso le digo a los hermanos, pastores, pastor Carlitos, pastor Carlos Millán, pastores de distintos lugares, siervos y siervas de distintos lugares, que Dios los está llevando al ministerio, somos la generación más bendecida de la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque somos la generación del arrebatamiento. Pero antes del arrebatamiento viene el último gran despertar de la iglesia, porque todo esto que está pasando, amados hermanos, no es algo que, bueno, no, esto no es una circunstancia, sí es una circunstancia, pero es un cegazo, un movimiento donde la iglesia, los que son, se van a afirmar y los que no son, bueno, se irán a ir. Pero después de esto, así como el profeta Joel escribe, y después de esto va a pasar, hermano, y vendrá un tiempo donde los que son fieles, los que han permanecido, los que están en la oración, los que están en la búsqueda,
los que están aprovechando el tiempo de este silencio general del mundo, en escudriñar la Escritura en su silencio, Dios los va a usar para la gloria del Señor. Sabe, hermano, prepárese, usted es la generación más bendecida de la historia de la iglesia. Dios te va a usar, Carlos Millán, Dios te va a usar, Carlos Itati. No te muevas de donde Dios te puso. Quédate, porque ahí en medio de tu prueba Dios te va a levantar para la gloria y honra de su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde está muerto de Dios? Oh, ¿dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria adquirida, tenemos un derecho adquirido. ¿Vio cuando uno va a trabajar y dice, quieren sacar un derecho, patalea? Pataleemos. Escúcheme, en el mundo espiritual pataleemos, porque nosotros tenemos una victoria que no la dio la religión, no lo dio los pentecostales, no la dio la iglesia bautista, no la dio la metodista, la dio Cristo. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte, Él venció el sepulcro y Él nos da en este tiempo la oportunidad de hablar de lo que viene. Nosotros somos la iglesia que tenemos un ministerio profético. Hablemos de que el Señor viene a buscar un pueblo. No emudezcamos una de las doctrinas, que hay varias doctrinas que nos hemos olvidado y que hemos quedado allí olvidadas en el recuerdo. Una, el bautismo del Espíritu Santo. Ya nadie habla del bautismo del Espíritu Santo. En los años en mi juventud no salía nadie al ministerio si primero no era bautizado con la promesa del Espíritu Santo. Decir, ay, qué posesivo el pastor. Era posesivo, es más, no era posesivo, era hacer lo que le correspondía. Si usted no es bautizado con la promesa del Espíritu Santo, puede cantar lindo, puede danzar lindo, puede tener un montón de cosas, pero si no tiene poder, ¿sabe para qué sirve el Espíritu Santo? Para nada más y nada menos que ser mártir. Para eso viene el poder del Espíritu Santo. Nadie soporta ser mártir si primero no es bautizado con la promesa del Espíritu Santo. Solo aquellos que son capaces de sufrir el oprobio, la persecución, el hambre, la falta de respeto que muchas veces se tiene sobre los hombres y mujeres de Dios, que en medio de las pandemias espirituales se mantienen firmes, lo único que les da autoridad, poder sobrenatural sobre la vida de las congregaciones es el poder del Espíritu Santo. Todo lo demás, permítame decir, como dice el tango, es puro cuento. Si nosotros no tenemos ese poder, por eso Jesús le dijo a sus discípulos que los convierte en apóstoles después de ser discípulos. No se olvide nunca. Hay muchos que quieren tener rango de apóstoles, pero están lejos de ser apóstoles porque jamás fueron discípulos, jamás se negaron a sí mismos, jamás tomaron su cruz lleno de orgullo, de vanidad, lleno de ego. Eso no es ser un apóstol, eso es ser un hombre que quiere aparecer, una mujer que quiere aparecer. Los verdaderos apóstoles eran los que sembraban, no los que cosechaban. El apóstol Pablo, que era un apóstol, hermanos, bendito sea el Señor, que muchos negaban su apostolado, pues decía que no había estado con Jesús. Es verdad, no había estado con Jesús, pero Jesús se le apareció, pero él tuvo fruto de su apostolado. ¿Sabe cuál fue? Que él fue perito arquitecto. Fue un hombre que estableció. El apóstol tiene la visión de saber qué, cómo y cuándo hacer una cosa en un lugar establecido. Hermano, entonces usted, como siervo del Señor, como sierva del Señor, busque la llenura del Espíritu Santo en el bautismo y luego constantemente de ese poder. Cuando eso ocurra, con danza, sin danza, con música, sin música, hermano, el Señor, aleluya, lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Evangelio de Cristo no es un evangelio de moda, el Evangelio de Cristo es un evangelio de poder, un evangelio que forma el espíritu del hombre, el carácter del hombre. Gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo solo metidos en medio de los campos, perseguidos. Hermanos, bendito sea el Señor. Los hermanos de Corea se esconden entre los montes para poder buscar a Dios y allí el Señor los bautiza. ¿Sabe por qué? Porque tienen que recibir el poder para ser mártires. Los matan, los destruyen, rompen su familia, rompen sus hogares, pero permanecen fieles porque hay un poder que los es investido que viene de lo alto. Una de las doctrinas que hemos olvidado, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo.
Mientras vengan a la iglesia, peguen 2 saltos, peguen 3 gritos y pongan un poco de música fuerte, eso es suficiente. No, eso lo único que hace es calmar nuestra alma, pero nuestro espíritu necesita un contacto con algo que es más que la música, que es más que la danza, que es más que muchas cosas. El espíritu, y lo único que hace ese contacto es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy hablando de pentecostalismo, estoy hablando de iglesia, bendito sea el Señor. Veamos qué dice en Primera de Tesalonicenses, hablando del apóstol Pablo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, porque la iglesia de Tesalónica estaba triste por los que habían muerto, porque no tenían lo que hoy tenemos nosotros, la Biblia, donde podemos entender, interpretar, buscar la dirección del conocimiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Quién nos entristece con la muerte de un ser amado? El otro día, en un momento de dispersión, vimos una película en la casa de mi hija Ruth que se llama La Cabaña, la muerte de una niña. Por supuesto, esto es artístico nada más. Pero me recordaba, hermano, el papá que interpretaba, el papá de esa niña, cómo se agarraba el corazón cuando pensaba en la muerte de su hija. Vivió muchísimo tiempo, hermano, eh, eh, entristecido, amargado. Y yo recordé en ese momento, hermano, cuando mi hijo partió, yo viví mucho tiempo entristecido, muchísimo tiempo. Y puedo asegurarle que yo sufrí infartos y operé el corazón, pero nunca sentí tanto dolor como en el momento en que mi hijo dejó de existir. Me entristecí, natural. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Yo lloré ante la tumba de mi hijo. Pero algo pasó en mi vida, hermano. Caminaba y parecía que lo veía, miraba al cielo y parecía que lo veía, iba al cementerio y parecía que hablaba con él, hasta que un hombre que Dios usó, un médico, me dijo, Carlos, déjalo ir, anda al cementerio y llorar todo lo que tengas que llorar, todo lo que tengas que decir, decíselo, y después, y cuando llegue el último momento de tu vida aquí en la tierra, vas a morir con una sonrisa porque vas a saber que vas a encontrarte con tu hijo. Todos tenemos dolores por los seres que hemos perdido. Estos hermanos de Tesalónica también tenían dolor. Y Pablo les hablaba y les decía, para que no se entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Yo sé que un día, no sé cuándo, voy a encontrarme con mi hijo. Y voy a encontrarme con tantos siervos de Dios que fueron muy amados para mí. Jorge Maceroni, un amigo, que tuvimos nuestras diferencias, que tuvimos nuestras distancias, pero que al fin del tiempo nos reencontramos y nos abrazamos porque algo fluía entre nosotros, éramos nacidos de la misma matriz, de la misma madre iglesia. Y cuando partió con el Señor, hermano, en ese viaje, yo iba a viajar con él. Me fue a buscar, yo estaba pasando una situación muy difícil de mi vida. El pastor Carrasco, otro tremendo hombre de Dios que fue un poco tutor nuestro como pastores jóvenes, yo sé que me voy a encontrar con todos ellos. También me voy a encontrar con Pablo, me voy a encontrar con Pedro, me voy a encontrar con siervos y siervas de Dios que nos precedieron, porque ese será el momento del reencuentro. Cuando el Señor venga, las tumbas que están cerradas van a ser abiertas y la promesa se va a cumplir. Gloria sea al Señor, porque Él jamás ha mentido. Por eso ayer el apóstol Juan, él escribe estas cosas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos iremos antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, óigame, esto va a ser glorioso. Porque el Señor mismo, gloria sea el Señor, gloria.
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Usted se imagina? Siervos y siervas del Señor, cuando el Señor te nombre y le diga a los sepulcros que se abran, óigame, y con la voz del Señor nombrándonos para que salgamos de la tumba, eso será el día más glorioso. Será el día en que las historias se detendrán, en que los tiempos se detendrán. Será el día en que comience a abrirse los libros. Y muchos niegan esto. Pero el Señor, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ese será el momento más tremendo de la historia. Los diarios, la televisión, los satélites empezaron. ¿Qué pasó? Se ha desaparecido millones de personas de la faz de la tierra. Sepulcros se han abierto, están abiertas. ¿Se imagina ese momento? Nosotros, iglesia que te ves en menos, hermano, que a lo mejor para lo único que te tienen en la congregación es para barrer, hermana, que te has pasado la vida haciendo empanadas, solamente eso, y que te han enmudecido, diciendo, calle la mujer en la congregación, diciéndote, vos no podés predicar, vos no podés esto, vos no podés aquello. Tú eres parte de la generación que vivirá eso tan glorioso. Y cuando en tu templo no te permitan hablar, sal a las calles y anuncia, voz en cuello, como una trompeta que suene alto y fuerte, que Cristo viene a buscar una iglesia, que las tumbas se van a abrir, que los templos van a dejar de ser importantes, porque los que fueron veraces y los que fueron fieles a Dios ya no van a ocupar templos, porque estarán en el lugar más glorioso. Voy a hablar en estos días, si Dios lo permite y el tiempo me ayuda, hermanos, de las cosas que vamos a recibir. No vamos a estar aquí porque nuestra reunión será no contra el pastor que te falló, no con el pastor que cerró y que vendió el templo para poner una verdulería, no con el pastor que se hace el dueño de la congregación, sino con el pastor de los pastores, con el príncipe de los pastores. Y allí estaremos en las nubes. Allí vas a poder danzar, hermana, que tanto amás la danza, pero allí vas a danzar para el Señor. Siervo de Dios que ha sufrido, Carlito, que está sufriendo quizás el frío, el olvido, el ostracismo del sur. Allí llegará el día en que en la presencia de Dios no habrá ni frío, ni calor, no habrá luz, ni noche, porque su presencia llenará todo. De esto la gente no quiere hablar. De esto los dogmáticos hablan y quieren enmudecer, usados por Satanás el diablo, y lo digo con todas las letras, porque aquellos que gritan algo de lo que está escrito en la palabra no son hombres ni mujeres de Dios, son hombres que han olvidado los principios de las promesas vivas de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui a empieza a disfrutar ya aquí en la tierra por la fe el lugar que tendrás en la mesa, porque hay una gran mesa preparada para sentarnos a todos los hijos
Disculpen, hermano, quizás no es profesional mi actitud, pero nunca fui un profesional del micrófono. Soy un pastor simplemente que tenía ganas de decirte esto. Enmudece la voz del diablo. No permitas que tu gente no escuche estas promesas. Hay una gran mesa preparada para ti. Ya está lista la mesa, hermano. Está listo el lugar donde nos sentaremos a la última cena. Nosotros que celebramos la cena del Señor todos los domingos y ahora por esta situación no lo estamos haciendo en la forma y en la medida que nos gustaría. Pero el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será, nos recibirá y nos galardonará. Ya no seremos juzgados por nuestros pecados, porque el juicio por nuestro pecado fue hecho allá en la cruz. Él pagó el precio por tu pecado y por el mío. Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, allí en la cruz del Calvario. No permitas que el diablo te condene, no permitas que el diablo te acuse. Cuando alguien venga a recordarte tu pasado, levántate con orgullo y con dignidad y declárale en la cara al diablo que te acusa, porque el que te acusa nada más y nada menos parte de la fiscalía, y los fiscales de este mundo son del diablo. Estoy hablando en el reino espiritual. Viven acusando, levantando el dedo acusador contra uno y contra otro. Pero levántate con autoridad y decirle, sí, de ahí me sacó el Señor. Y ahora, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, yo fui escogido para ser santo para Dios. Dios te ve no como el que fuiste, sino como el que era, preparándote para el que serás. Porque tú, juntamente con Jesús, cuando venga montado en un caballo blanco a pelear la última gran guerra, tú estás siendo preparado, debes prepararte, debes estudiar la escritura. Es mentira del diablo y aquellos que te han metido en la cabeza que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, haciendo que tú no conozcas los principios gloriosos de la Biblia, te están robando el privilegio más tremendo, más grande, más sublime de conocer al Dios de la Biblia. Conocen al Dios de la condenación, conocen al Dios del no, conocen al Dios que te va a castigar, que te va a mandar una enfermedad, que te va a traer un cáncer, que te va a traer... Mentira, esa es una mentira del diablo. Instrúyete en la palabra, prepárate en la palabra, no quieras ser lo que no eres, espera que Dios te eleve, espera que Dios te trate, que Dios te lleve a los lugares excelentes. Ya estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. No quieras ser más que eso, espera que Él te ponga en el lugar que corresponde. Si Dios te ha llamado para profeta, sé un profeta de Dios, no un profeta mentiroso. Si Dios te ha preparado para apóstol, prepárate primero para sufrir como discípulo, a renunciar a tu ego, a renunciar a tu yo, a renunciar a tu deseo de ser lo que quieres. Si no, renuncia, porque no podrás ser un verdadero apóstol si primeramente no eres un discípulo aprobado por Dios. Amado, cuando Él venga, Iglesia de Cristo, después de los 7 años de las bodas del Cordero, donde disfrutaremos en la presencia de nuestro Dios, vendremos juntamente con Él. ¿Y sabes para qué? No para ser el barrendero, no para ser la barrendera, no para ser la hacedora de empanada. Vas a estar en ese reino milenial, reinando juntamente con Él. Y ahí se cumplirá lo de los 24 tronos, los 12 apóstoles, y la iglesia nueva testamentaria estará en el gran salón del reinado de Dios, en la persona de Jesucristo, rigiendo con vara de hierro en ese lugar a las naciones. Y todo aquello del mundo entero, una vez al año, según la palabra del profeta, irán a Jerusalén a rendirle pleitesía al que amó tu corazón, al que murió por vos en la cruz. Y tendrás una corona conforme haya sido tu labor, porque no será juzgado por tu pecado, pero sí será juzgado por tus trabajos,
por el esfuerzo que hayas puesto. Allí vienen, y después vamos a hablar en estos días, hermanos, de las coronas. Hermanos, se nos ha ido la hora, se nos ha ido la hora, pero realmente agradezco a Dios este momento. Hay señales de su pronta venida, pero si las empiezo a enumerar ahora, no tendremos el suficiente tiempo. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos otra vez juntos. Hay una presencia maravillosa en mi hogar. Hay un gozo muy grande en mi corazón, mi espíritu se regocija, agradecido por todo lo que Dios hace cada día por mí. Estaba un poco preocupado por mi salud y alguien me dijo, no vas a irte antes de cumplir todo lo que tengas que cumplir. Un profeta de Dios, Carlos Millán, me dijo, Dios te ha llamado para decir verdades, no te calles. Me está costando decir muchas cosas, hermano, nunca he sido tan agresivo. Sí he enseñado a mi gente, pero hoy veo que no hay gente de nuestro ministerio. Quiero decirle a cada uno de ustedes, hermano, no estoy buscando ni el aplauso de ustedes, no me interesa, la honra de ustedes no me interesa, por supuesto que les agradezco, pero yo busco la honra de Dios. Y si alguno se ha sentido afectado por lo que he dicho, no le voy a pedir disculpas, no le voy a pedir perdón, voy a decir solamente lo que Dios puso en mi corazón. No siempre la palabra, hermanos, es lo que nos gusta escuchar, pero cuando es palabra de Dios, la palabra trae salud a nuestra vida. Yo vuelvo a decir lo que te vengo diciendo durante todos estos días. Solo el oro y la plata son cosas que no se van a derretir. El oro no se derrite con el fuego. No te conformes con el brillo, no te conformes con la billutería, hermano. No te dejes engañar. Por favor. Yo sé que hay muchos que van a ver el Señor nos ha estado mostrando que vamos a llegar a distintos lugares. Busca la verdad. Hay algunos que viven soñando que el Señor me va a entregar una palabra, que me va a bendecir, que me va a llevar a otro lado. No, no, no. La palabra más firme es la palabra escrita que dice que debemos negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, no venga, no vaya buscando, no ande buscando que lo aplauden. Niéguese, hermano, niéguese. Si usted quiere llegar a los estamentos más importantes de profeta, de apóstol, de lo que usted quiera, porque todo es para usted. Esto es como una gran caja de regalos, pero el regalo, hermano, o de promesas, no de regalo. Las promesas tienen que pagarse. Pague conforme a lo escrito en la palabra. Sea fiel con la palabra, sea fiel con las ofrendas. Pero, ya está hablando de plata. Guárdese su plata. Si piensa que lo estoy diciendo por mí, es lo que menos me interesa. Yo tengo un Dios que me provee. ¿Sabe, hermano? De los lugares que menos usted se imagina, Dios provee para mí. De gente que ni se congrega, Dios me provee. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en aquel que me llamó. Yo no confío en los hermanos, en los diezmos de los hermanos, en el trabajo de la pastora, ni en mi jubilación, no. Yo confío en aquel que me llamó, en aquel que me dijo, yo te llamé para que vos seas lengua en mi cuerpo. 18 años tenía cuando el Señor me llamó. Y tuve un padre hablando ministerialmente que fue durísimo conmigo. Fue duro conmigo, con sus hijos naturales también. Nos marcó a fuego. Y tuve una madre que nos llegó a cachetear si era necesario. Y no sabe usted cómo le agradezco a Dios porque jamás nos permitió, ni aún hoy nos permite, las veces que tengo ganas, que voy a verlo cuando viajo a Buenos Aires, él lo dice a mí, pastor, que no tiene obra, no es pastor. Y te lo dice así en la cara, sin ningún... A mí no me vengan con tanto apostoleo, eso es terminología.
Muchos dicen que es duro que el viejo, es duro, pero nunca la palabra fue blanda. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio es fácil? Si alguien le dijo es mentira, entiéndalo, es mentira. El evangelio no es la cajita de regalo para nadie. El evangelio está marcado con una cruz y manchado con sangre. Y el que quiera vivir el evangelio tiene que saber que el precio de vivir del evangelio o en el evangelio es muy alto. Ahora aquellos que viven del evangelio, esa es otra cosa. Le van a decir cualquier cosa para que usted le dé. Pero los que viven para el evangelio se vive de una forma diferente. Amado hermano, mañana continuamos y les voy a hablar de las señales de su pronta venida. Espero, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un día jueves maravilloso. No salgan si no tienen necesidad de salir, cuídense. Tenemos que ser inteligentes en estas cosas también. Oramos al Señor. Padre, eterno Dios, amoroso Dios, qué hermoso fue conocerte. Gracias, mil gracias, Señor, por cada día renovar tu misericordia para mí. Soy pecador, Señor. Te fallo cada día. Mi boca es boca inmunda, como dijo tu siervo Isaías. Y como Jeremías te dijo, soy un niño, porque de tanto en tanto me embarro, Señor. Pero gracias, gracias por ser un Padre tan maravilloso, por ser un Dios tan fiel, por ser mi amigo más seguro. Gracias, Señor, por ser mi sanador, por ser mi libertador, por ser quien me amó con un amor eterno. Gracias, Señor, por haberme escogido de lo más vil de este mundo, sin ningún tipo de merecimiento, para ser llamado tu hijo. Y como si fuera un regalo del cielo, me llamaste para ser tu siervo. Mal siervo he sido, Señor, pero tú me amas igual. Y yo puedo sentir cada mañana, cada madrugada cuando hablo contigo, que tú me arropas en tus brazos, me cobijas y me acaricias. Bendigo tu gloriosa y maravillosa presencia. Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos. Acompáñalos el resto del día y el resto de sus vidas. A tus siervos y siervas que han estado escuchando y viendo esta palabra, abrázalos, Señor. Los que están tristes, consuélalos como lo hiciste conmigo. Los que están enfermos, sánalos como lo hiciste conmigo. Los que están falta de bienes económicos, abre la ventana de los cielos. Avergüenza al diablo, Señor. Avergüénzalo. Trae abundancia sobre la casa de tus siervos. Trae abundancia sobre la casa de sus hijos, de sus familias, que tengan para ellos y tengan para dar. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom, Adonai, amados hermanos. Mañana seguimos.